Muy bien. Hoy los voy a llevar, buenas tardes primero para aquellos que nos acompañan y para los que están mirándonos por YouTube. Nos ven hoy o tal vez algún otro día nos podrán ver. Hoy los voy a llevar a ver o a considerar un libro en la Biblia del cual es un libro muy controversial. ¿Qué quiere decir controversial? Que es o puede ser objeto de controversia, porque es un libro raro de entender. Eclesiastés es único en todos los libros de la Biblia, de la manera que fue escrito. Es único por la razón de que este libro parece chocar con el resto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Eclesiastés presenta meros razonamientos humanos desde la perspectiva, y esta es la clave y la llave para entender este libro de Eclesiastés, debajo del sol. Es lo que ve un hombre debajo del sol. Un hombre sabio, sí, como lo fue Salomón, pero debajo del sol. Esta frase, debajo del sol, se repite una cantidad de veces que yo no las conté. Y es, como decía, la clave más importante para poder entender Eclesiastés. Salomón se dedica a investigar en todo el mundo tratando de hallar la solución a su rompecabezas. Todo su gran proyecto es llevado a cabo con sus propios pensamientos, sin contar con la ayuda divina. Eclesiastés es un compendio de sabiduría no divina, sino humana. Por eso, algunas de sus conclusiones son ciertas. Otras son solo medio ciertas y otras no lo son absolutamente en nada. Lo que vamos a considerar hoy es un consejo, este sí es un consejo cierto y fiable para los jóvenes que están aquí hoy. A ver, levanten la mano los jóvenes. ¿Hasta qué edad es joven? Vieron que se fueron corriendo, porque antes un adolescente era, a ver Marina, ¿hasta qué edad es joven? Yo dejé de ser joven. Bueno, se fue corriendo la edad. Sí, puede ser. Uno se siente joven igual, ¿no es cierto? Lo que pasa es que después el físico no acompaña. Este es un consejo cierto, decía, y fiable para los jóvenes y los no tan jóvenes, de todas las épocas, y ciertamente también para hoy. Querido, yo he orado por esto que voy a hablar, pidiéndole a Dios que sea entendida la palabra, y si no entienden algo, después cuando termine me abordan y podemos, con la ayuda de Dios, aclararle lo que no entendieron. Pero la idea es de que nosotros podamos comprender, voy a hablar bien sencillo como lo hago siempre, para que no haya nadie que pueda decir no lo entendí. Luego de este prólogo, vamos entonces a entrar en Eclesiastés, que es un libro poético y que fue escrito por Salomón. Algunos dudan de la paternidad literaria de Salomón, pero los más importantes estudiosos de la Biblia lo dan por válido a Salomón como el escritor de este libro. Y si nosotros vamos a Eclesiastés capítulo 1, en el versículo 2 ya vamos a encontrar de qué se va a ocupar este libro, cuál va a ser el tema central que va a estar trayendo el haber considerado lo que hace el hombre y la mujer, por supuesto, debajo del sol, lo que él pudo observar. Y dice estas palabras, primer capítulo de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y ahí podemos entonces
tener el título de todo este libro. Ustedes si tienen Biblia y tienen en cada capítulo o porción a lo que es consejos para la juventud, excelencia de la sabiduría, etcétera, etcétera, van a encontrar allí todo lo que se encarga Salomón de estudiar. Ahora, ¿qué es vano? Vamos a hablar de la vanidad. ¿Qué es vano? Bueno, voy al diccionario y encuentro que dice que vano es falto de realidad, sustancia o entidad. Vano es hueco, falto de solidez. Vano es inútil, infructuoso, que no tiene razón o prueba. Un comentarista de la Biblia, esta vez no es el que yo utilizo, este es Matthew Henry, dice: podemos suponer que Salomón escribió proverbios en su juventud, mientras conservaba su integridad, y que redactó Eclesiastés cuando ya era viejo, y por la gracia de Dios se había recobrado de su apostasía. Y pone entre comillas, es posible, aclara Matthew Henry, pero la Biblia no menciona tal recuperación o vuelta a la cordura, podríamos decir, de Salomón, porque lamentablemente si ustedes leen el libro van a saber que Salomón terminó muy mal sus días, llevado por las mujeres a adorar dioses ajenos, a no el verdadero Dios. El objetivo principal o general del libro es instruir a los lectores sobre la vanidad. Todas las cosas de este mundo y por tanto lo poco que de ellas hemos de esperar es vanidad. Hay que notar bien que Salomón se dedicó a una vida contemplativa sobre la vida del hombre, las cosas que hace el hombre en este mundo. Debajo del sol es la llave para abrir. Y sin ninguna duda, Salomón dice cosas muy interesantes que no vamos a poder entrar a considerar por el tiempo que tenemos. Pero ustedes en casa, ese reloj no anda. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Podemos ver todo el tiempo, no podemos ver en todo el tiempo que tenemos desarrollar este libro de Eclesiastés. Pero lo que sí nos vamos a enfocar y a detener un poquito es cuando termina este libro poético. Pensaba mientras leía el capítulo 12, que es donde nos vamos a centrar, capítulo 12 de Eclesiastés, pero vamos a leer antes los dos versículos anteriores del versículo 11. Y aquí nosotros vamos a encontrar, de la forma más poética que yo he leído, de cómo vamos entrando en la vejez, y lo hace con bellas metáforas. Si yo les pregunto, ¿saben lo que es una metáfora? Una metáfora, dice que es el diccionario, empleo de palabras que consisten en cambiar el sentido recto de las voces en otro figurado en virtud de una comparación tácita. ¡Qué aclaración bárbara! Tácito es callado, silencioso, que no se expresa, pero que se sobreentiende o se infiere. Bien, sé que no están entendiendo nada, pero lo tengo escrito y tengo que leerlo. Al final vamos a ver entonces algo de todo esto que es muy importante. Si el tiempo nos da, vamos a entrar en cómo él va describiendo, cómo vamos envejeciendo y lo hace con bellas palabras. Vamos entonces a leer en el capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice, por eso decía que es un mensaje pensado para la juventud. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y el versículo 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y luego sigue con lo que, si el tiempo nos da, vamos a dar un pantallazo. Yo quiero pensar en 5 palabras que encontramos en estos versículos que leímos anteriormente. Hay 5 palabras y un pero. Sabe que me encantan los peros de la Biblia y este pero es muy, muy importante. Las 5 palabras son sugerencias que nos da Salomón, algunas de las cuales se deben analizar muy bien antes de actuar, porque sabido es que un texto sin el contexto, ¿qué es? Un pretexto. Busquemos entonces estas palabras. La primera, alégrate. La segunda, anda. La tercera, quita. La cuarta, aparta. Y la quinta, acuérdate. Y el pero, que lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra pero? Pero, dice el diccionario, que es una conjunción adversativa. ¿La aprendieron? Una conjunción adversativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un pero va a cambiar totalmente lo que viene diciendo. Los padres usan mucho el pero, ¿no es cierto? Le dicen al hijo, portate bien y hacé tal cosa, bla, 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 pero si no lo haces, va a haber castigo. Y esto el padre tiene que llevarlo a cabo. Si uno promete, tiene que cumplir. Como no puedo contar una anécdota personal, porque lo tengo prohibido, porque dice que la conté muchas veces y la gente ya la sabe, entonces voy a contar una anécdota que es del hijo de Martín. No sé qué estaba haciendo el hijo de Martín, Fernando, de Gabriel, Gabrielito, Fernando le puse, Gabrielito. Joven fui envejecido. No sé qué había hecho Gabriel y Martín le dice, aprontate, porque cuando vamos a llegar a casa vamos a arreglar cuentas. Algo así, ¿no, Martín? ¿Tenían auto en ese tiempo o iban caminando? No me acuerdo. ¿Iban caminando? Y en cierto trayecto le dice el hijo, papá, ¿vos siempre pensás arreglar cuentas conmigo? Sí, le dice Martín, pero yo no estoy preparado todavía. Impresionante. Yo no me preparé todavía. Las respuestas de los chiquilines son fabulosas. Hay un texto en Amós 4:12 que dice, prepárate, ¿cómo sigue? Para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y ahí podemos poner nuestro nombre. Tenemos que prepararnos. Cuando Dios, creo que es en Deuteronomio, da todas las bendiciones que les promete al pueblo de Israel, y si ellos guardaban los estatutos y todas las cosas que Dios les mandaba, iban a recibir esas bendiciones. Pero les dice, pero si no las guardan, y entonces vienen una cantidad de consecuencias que lamentablemente el pueblo después tuvo que recibir. ¿Por qué? Porque no hizo lo que Dios le pedía. Y entonces fue recibido el mal que Dios dijo que les iba a hacer. Y podemos entonces decir, ¿es malo Dios, es injusto cuando Dios castiga? No, no lo es. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 5. Romanos 3, 5. No puedo decir nada de la Biblia tampoco porque no quise traer la viejita. Romanos 3, 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos?
¿Será injusto Dios que da castigo? Y hay otro texto que no lo apunté, pero dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Él conoce a cada uno de los que estamos aquí. Muy bien. El pero que tenemos acá, pero sabe. Tienes que saber que si no cumples y no haces las cosas que Dios dice, tienes que saber que van a venir consecuencias. Dice, sobre todas estas cosas te juzgará Dios, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El apóstol Pablo dice algo similar en Romanos 14:12. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Esto es por lo que cada uno de nosotros hacemos. Muy bien, vamos a estas 5 palabras, que son 5 verbos. Por supuesto, esto yo lo estuve mirando en otro lugar porque yo ya ni me acuerdo lo que es un verbo y un sujeto. Un sujeto para mí era un tipo sospechoso, pero acá en gramática es otra cosa. Estos son 5 verbos y estos 5 verbos están escritos en el modo imperativo. ¿Qué modo es el modo imperativo? ¿Qué modo es? Una orden que manda. Aquí tenemos. Sí, señor. No se puede argumentar. Acá tenemos un militar, falta otro militar y algunos otros que están con ganas de empezar carrera de militar. ¿Alguna vez diste una orden y alguien te argumentó algo, Raúl? Y arresto. Ah, ¿no querés? Calabozo. Es así. Nosotros queremos argumentar con Dios, pero no podemos, no tenemos ningún argumento. Cantábamos hoy, ¿no? ¿No hay argumento? ¿O no lo cantamos hoy? Bueno, pero la cantamos. Bueno, vamos a la primera palabra. Dice, alégrate. ¿Sabemos lo que es alegrarnos? Sí, por supuesto. Alegría podemos decir que es contrario a la tristeza. Pero el diccionario dice que es júbilo, contento del ánimo. El ánimo está contento, está alegre. Y entonces es todo contrario a lo que es la tristeza. Ahora, ¿cuál es el primer motivo o el argumento para esta alegría de los jóvenes? ¿Cuál es? Lean. Justamente la juventud. Porque dice, alégrate, oh joven, ¿en qué? En tu juventud. Alégrate en tu juventud. Hay que prestar mucha atención a esto, porque hay un motivo valedero por lo que él dice esto. Y el motivo es antes que vengan los días malos. Llama a la vejez los días malos. ¿Cómo, si yo tuviera que traducir estos días malos? Bueno, para mí lo más malo es el dolor que siento en todos los huesos. Lo único que no me duele es el pelo. Todavía tengo algo, no me duele. Pero lo demás, hasta las uñas, me duele todo. Pero esto es propio de los años y de los trabajos que yo hice, que fueron trabajos físicos muy, muy fuertes. Y entonces después el cuerpo se cobra eso que nosotros hicimos. El motivo entonces es antes que vengan, el motivo es la juventud, antes que vengan los días de la vejez, los cuales él describe como días malos. Si yo le preguntara a los jóvenes, no me conteste, ¿les parece a ustedes que es un motivo valedero para estar alegres la juventud? Bueno, todavía no se dan cuenta, pero sí. Se dice por allí juventud, divino tesoro, ¿verdad? Pero la juventud se va escapando como el agua entre las manos, entre los dedos. Es un buen motivo, pero también tenemos que reconocer que hoy en día hay un alto porcentaje de adolescentes y jóvenes que están muy tristes,
que están muy angustiados, que no le encuentran salida a su problema. Por eso en el Uruguay tenemos uno de los índices más altos en suicidio de jovencitos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? En plena juventud, en plena flor de la vida, que lleguen a esta determinación. No encuentran salida a sus problemas y se quitan la vida. Qué lástima. Y muchos pueden ser los motivos que no vamos a entrar a enumerar. Pero siguiendo con el texto, vamos a la segunda palabra. Anda. Ahí está el asunto. Andar. El diccionario dice que andar es ir de un lugar a otro dando pasos. Bueno, podemos ir dando pasos o saltando. Yo no veo a la gente saltando como los gorriones en la calle, ¿no? La veo caminando, dando pasos, dice. Ir de un lugar a otro. Ahora, el imperativo es anda. ¿En qué dice? Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Miren, esto es peligrosísimo si cortamos el texto acá. Por eso decía que un texto sin el contexto es un pretexto. Y es lo que hacen algunas sectas y algunas religiones por allí, que sacan la parte que les sirve y no dicen nada de la otra, que es una conjunción adversativa. Hay un pero allí. Acá nosotros, si cortamos el texto, es tremendamente peligroso, porque dice, anda en los, como dice, anda en los caminos de tu corazón, qué peligro, y en la vista de tus ojos, qué peligro, con lo que tenemos hoy en las pantallas. Y si cortamos el texto aquí, las puertas quedan abiertas entonces para cualquier cosa. Y venía a mi memoria lo que Pablo dice en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito. Corto el texto. Chau. Todo me es lícito. Hago cualquier cosa. Pero ninguno de los textos termina allí. Siguen. Dice el texto que leíamos en Eclesiastés. ¿Cómo sigue? Anda, hace esto, lo otro, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y esto es algo que la juventud tiene que tener bien en cuenta. Y no es hacer cualquier cosa, y el famoso no pasa nada, muy utilizado por las personas que nos rodean. Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y el de 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. No podemos vivir a nuestro antojo sin recibir luego las consecuencias. Toda cosa hecha, sea buena o mala, va a tener su consecuencia. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Pablo dice en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es bien claro de entender, ¿no es cierto? Recuerdo un hermano que después los muchachos, entre ellos, se reían de las papas y los tomates, no me acuerdo bien cómo fue. Entonces se decían uno al otro, ¿entendiste? Si sembrás papas no vas a recoger tomates. Entre ellos estaba uno de mis hijos, no sé si eras vos o Alejandro, pero no te acordás, seguramente Alejandro, dice Pablo. Lo que sembramos, eso vamos a recoger. Es bien entendible. Bien. Salomón sigue diciendo, puedes andar, o podríamos decir que, podría decir Salomón, puedes andar como tú quieras, pero tienes que saber que sobre todas esas cosas Dios te va a juzgar. Y esto se tiene que grabar muy bien en nuestros corazones. Tenemos que considerar que el juicio final es el de Dios. La última palabra siempre la va a tener Dios. Me gusta mucho lo que dice Pablo en Efesios 5, capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. Dice el apóstol
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Les dice a los jóvenes, miren cómo están andando, aprovechen bien el tiempo antes de que vengan, como decía Eclesiastés, los días en los cuales no tengas en ellos contentamientos. Y también hay otro texto en Colosenses 1:10, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, antes de Tesalonicenses. Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto habría para profundizar en este texto para aquellos jóvenes que quieren agradar al Señor, seguirle y servirle, y no andar en la vista de sus ojos haciendo cualquier cosa, porque sabe que sobre todas esas cosas Dios le va a traer a juicio? Ahora, hay una manera de andar, y es andar con alegría. Dice en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el Señor andaba delante del Padre como era digno de comportarse, y lo hacía con alegría y con sencillez de corazón. Seguimos con la tercera palabra, quita. Quitar, dice el diccionario, entre otras acepciones, esta: dejar, sacar, abandonar una cosa o apartarse de ella. ¿Qué cosas deben de quitar, según dice Salomón acá, el joven de su corazón? Hay dos cosas que debe de quitar. La primera, el enojo. Y la segunda, aparta de tu carne el mal. Muy interesante, ¿no? Porque somos muy prontos a enojarnos, especialmente cuando somos bien jovencitos o adolescentes. Yo miro hoy a mis nietos y me acuerdo de cuando yo era de la edad de ellos. Si yo me hubiera comportado como se comportan uno de los nietos con mi padre, bueno, no sé. Yo los veo hoy cómo se enfrentan a los padres, ¿no? ¿Qué? Son tremendos. Yo no me animaba ni a mirarlos. Acá tengo a mi hermana que confirma lo que digo. Yo creo que de los 4 hermanos el que más recibí fui yo. Se la había agarrado conmigo, mi padre, no sé qué problema tenía. Pero me calentaba la parte baja de la espalda muchas veces, Y nunca me enojé con mi padre. Nunca Yo veo las películas que por cualquier cosa que los padres le hacen, ellos le dicen, te odio, con esa cara, te odio, ¿no? ¿Cómo puede decirle al padre te odio? Y lo hace sin ningún problema. No sé si en la vida real esto es verdad. Si yo le llegaba a decir a mi padre te odio, bueno, yo no estaba acá, estaría en la estratosfera, porque era tremendo. Pero el enojo, quita el enojo. No te vayas, Lucas. No te vayas. Quita el enojo. Cerrar la puerta. Aparta de tu carne el mal. Pongo acá que enojo. Ustedes saben lo que es enojo, pero yo me río a veces con lo que dice el diccionario. El diccionario dice, movimiento del ánimo que suscita ira contra otra persona. Bueno, vaya, tenía que decirme el diccionario lo que es enojo. Yo ya lo sé por experiencia propia, ¿no?
Todavía me enojo a veces en el tránsito. A veces. No muy seguido, cada vez menos. Lo puede decir mi señora que está acá. Bueno, ¿hay en el Nuevo Testamento algún texto que nos diga esto? ¿Que no tenemos que enojarnos? Sí. En Efesios 4:31. Mire lo que dice Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese. Así que esto es lo que el joven debe de quitar. ¿Y qué quiere decir aparta de tu carne el mal? Bueno, acá entramos a un terreno mucho más difícil y escabroso. Me estoy pasando por alto lo que siempre decía. Cuando había una despedida de soltero acá en la iglesia, los mayores teníamos que pasar a darle un consejo a los que se casaban. Y mi consejo era siempre el mismo. A ver si alguien se acuerda del consejo que le di. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se vayan a la cama enojados. Me iba a pasar por alto esto que es una... Ahora ya no lo hacemos más porque no hacemos más despedida todos juntos, pero... O por lo menos los viejitos no pasamos... No ha habido ningún casamiento. En el próximo casamiento, cuando me toque pasar, me van a escuchar decir estas palabras. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La segunda cosa, entonces, ahora sí, que aconseja Salomón, aparta de tu carne, ¿no? Aparta de tu carne el mal. Apartar, separar, desunir, dividir, alejar, retirar. ¿Cuál es el propósito y el pedido concreto de Salomón cuando dice aparta de tu carne el mal? Hay muchos textos o pasajes que podemos leer. Yo elegí dos. Primera Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Aquí hay una de las razones. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Primera Corintios 6, 18 al 20. Primera Corintios, se me está complicando. El ventilador me hace bien por una cosa y me hace mal por otra. Primera Corintios, les dije, capítulo 6, 18 al 20. Dice Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Todos sabemos lo que es la fornicación, ¿verdad? Es tener relaciones sexuales, un acto impuro, contraído, en contra a la castidad que debe de tener el joven creyente antes del matrimonio. Tiene que el joven cuidarse, mantenerse puro para agradar al Señor. Muy bien, seguimos con la quinta y última palabra. Acuérdate. Bueno, esto es algo que tenemos que poner en práctica todos los días. Por lo general, yo cuando voy al supermercado hago un papelito y escribo todo lo que tengo que comprar y después lo dejo arriba de la mesa. Entonces, cuando llego al supermercado, trato de recordar en qué orden escribí, pero ni me acuerdo en el orden que escribí, y menos me acuerdo de lo que escribí. Entonces empiezo a caminar ahí con el carrito a ver, galletas, tal cosa. Y de las cosas que escribí, traigo 2 o 3 a lo sumo, pero me olvido. ¿Por qué? Porque no me acuerdo. El diccionario dice que acordarse es traer a la memoria
de otro o a la propia alguna cosa. Bueno, a mí me cuesta traer a la memoria lo que tengo que traer del supermercado. Y yo creo que mis hermanas a mí me engañan. Ellas cuentan ciertas cosas que hice yo que yo no las tengo registradas. Para mí que ellas se hacen las vivas, porque como saben que yo no me acuerdo, y mi señora también se está haciendo un poco cómplice de esto. Porque ella me dice, yo te lo dije, le digo, no me lo dijiste, sí que te lo dije, no que... Bueno, voy a comprarme un grabador, y me lo voy a poner acá sin que lo sepa, para grabar las palabras, para que se dé cuenta que sí me lo dijo y que yo no me acordaba. Bueno, acuérdate, ¿de qué tiene que acordarse el joven en los días de su juventud? ¿De qué tiene que acordarse? ¿Están atendiendo de qué? De su Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Salomón está por terminar este sermón, este discurso, y lo termina con una exhortación para los más jóvenes, para que desde temprana edad tengan esa relación íntima con Dios que se debe tener, con su Creador, y así vivir una vida con alegría, vivir la juventud con alegría, vivir la madurez con alegría y vivir la vejez con alegría. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro que nos ayuda a caminar en estos tiempos tan difíciles y nos ayuda a culminar nuestros días en buena vejez. Y ustedes, queridos jóvenes, si dan oído a lo que hablamos en esta noche y a estas 5 palabras y a ese pero, van entonces a agradar al Señor y no se van a arrepentir y podrán decir como decía David y como decía yo también, joven fui y he envejecido y todavía estoy sirviendo al Señor en lo que puedo. Me gustaría dejar la plataforma y no ocuparla más. Yo quisiera que los jóvenes vayan emergiendo porque tienen palabras más efervescentes. Lo nuestro ya es gastado, es viejo. Ya ni las anécdotas viejas puedo contar porque las conté muchas veces. Entonces, todo se gasta. Así que esperamos que los jóvenes vayan tomando su lugar. Cuando yo era joven, cantaba con mucho gozo. ¿Vieron que no canté? No canté porque si canto después no hablo. El domingo a Alejandro le pasó... ¿Vieron que dijo él cuando subió? Que le falló la voz porque estuvo cantando. Si yo canto no hablo. A veces capaz que era mejor para ustedes que cantar y no que no hablara. Pero bueno, cantaba con alegría y con fuerza. Cantaba en el coro, cantaba en la iglesia, cantaba en el tractor, cantaba en mi casa. En Lesica me conocían el loco del tractor porque iba con un sombrero, con una pluma de águila y... No sé si era de águila, la había encontrado ya en el parque de vacaciones del Aute. Era una pluma grande. El loco del tractor, porque yo iba cantando a todos lados. Me perdí. Ah, lo que cantaba. El mundo dice que nada aprovechamos sirviendo o siguiendo a Cristo, no me acuerdo bien. Siguiendo a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros, los viejitos, que servimos desde la juventud, les testificamos que es muy hermoso seguir o servir. Servir a Jesús. Han pasado los años y no me arrepiento de haber servido con todo gozo, con todo lo que el Señor puso a mi disposición, lo he puesto a disposición del Señor para servirle a Él en todo tiempo hasta el día de hoy. Queridos jóvenes, y no tan jóvenes también, el secreto está en lo que Pablo les dice a los romanos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, esto es, no tomen la forma a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, como lo hemos hecho nosotros,
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Créanme que vale la pena servir al Señor desde la juventud. Es un gozo, un placer, es algo que nos da ánimo para seguir adelante. Y queda para otra vez, tal vez dentro de 4 o 5 años si vivo, de hablar lo que dice Salomón acerca de lo que es envejecer. Ustedes lean los últimos versículos del capítulo 12 y ahí van a tener lo que es el envejecimiento descrito con palabras hermosas. Que el Señor bendiga esta, su preciosa palabra, a nuestros corazones. Amén.